Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate, Resplandece y empezamos en este nuevo episodio de este nuevo año 2024 vamos a ponerlo así, le estamos dando ya una forma más clara a este episodio, a este podcast, y no solo a este podcast, sino a todo el ministerio que va alrededor de la página de Facebook, la página de Instagram y también, poniéndome a tu servicio en lo que yo también te pueda apoyar, en lo que pueda servirte. Déjame tus comentarios, por favor, comparte este podcast. ¿Por qué? Porque este podcast está ya dándole forma, ha estado Dios moviendo un poquito, incomodando y estirando a este punto, ¿no? Este podcast está dedicado a todos aquellos en los cuales estamos rotos, a los que nos hemos equivocado, hemos fallado, a los que hemos tomado decisiones en las que nos hemos arrepentido, a todos aquellos en los cuales has tenido que levantarte. Has sido aporreado, has sido golpeado, has sido azotado y de repente, te tienes que volver a levantar, tienes que sacudir el polvo y otra vez a empezar de nuevo. Y tienes que volver a empezar en ciertas áreas. Has roto, has fallado, has roto algo, alguna relación, has roto, no sé en qué área tú tienes que empezar de nuevo, pero este podcast, si tú te has identificado con alguna de estas cosas, este podcast es para ti, este ministerio es para ti. Y si tú te has sentido, y si en el momento te sientes fracasado, desanimado, desalentado, con ese sentimiento de que no, yo ya no puedo volver a hacer esto, yo ya no tengo el valor para aquello, este podcast es para ti. Y esto lo que viene a lo largo de todo este año, esto es para ti, porque justamente este es el tema y la dinámica de levántate, resplandece, levántate, resplandece. Este episodio vamos a hablar del tema que se llama Cuando crees que crees, y todo este año vamos a estar dando ahora sí el tono a este ministerio de levántate, resplandece, con este mismo tono, ¿no? De que lo que Dios quiere hacer en tu vida es levantarte y resplandecer y hacerte resplandecer y levantarte de donde tú te has equivocado, de donde tú estás siendo roto, de donde tú estás ahí en el pozo de la desesperación, como decía David, ¿no? Y hacerte resplandecer y tomar tu vida y tomar ese dolor y ese fracaso y ese equivocar en tu vida y darle un nuevo rumbo y hacerte volver al Señor y hacerte volver a Él, ¿no? Al propósito, al rumbo que tienes que volver a tomar. Así que levántate, resplandece. Esta es la dinámica, este es el episodio Cuando crees que crees. Así que empezamos con esto, ¿no? Porque hay momentos en la vida en lo que tú crees que crees. Cuando tú crees que piensas que todo va bien, cuando tú crees que estás firme, cuando tú crees que estás confiado, cuando tú crees que todo está tranquilo, cuando tú crees que va funcionando bien las cosas, de repente sucede algo, ¿no? De repente se atraviesa algo y todo cambia. Un día cuando todo cambia. Y esto sucede, voy a usar dos ejemplos. Uno, el ejemplo de Job. Job capítulo 1, del 1 al 22, todo el capítulo, todo estaba bien y todo iba bien, pero Job era una persona ejemplar, una persona que decía, mismo Dios testifica de su vida, de su carácter, una persona justa, una persona creciendo, madura, una persona que apartada del Señor, temerosa de Dios y que tenía riquezas enormes, y tenía enormes riquezas, lo menciona ahí, todas las riquezas que él tenía: camellos, ovejas, siervos, siervas, tierras. Así que era una persona que dice que era de los principales en ese tiempo, de los que estaban ahí, y una familia unida. Tenía 7 hijos, 3 hijas, en total 10, y dice que ellos hacían banquetes y hacían fiestas y se invitaban todos. O sea, qué padre, 10 hijos llevándose bien. A veces una familia de 3, 4 ya hay celos, enojos, pleitos, donde quiera, en cualquier familia, ¿no? Pero ya es un logro que 10 se puedan poner de acuerdo y se lleven bien, ¿no, hermanos? Y entonces
3 y 7 son hombres, ¿no? Cuando la testosterona está ahí a flor de piel y puro macho hombre, ¿verdad? Tratamos de poner de acuerdo, bueno, los hermanos, pero mira, se llevaban bien, hacían banquetes, se invitaban unos a otros, invitaban a las hermanas, a las familias, una familia unida, con vidas piadosas en las cuales después del banquete Job va y ora al Señor, dice: Señor, si alguna cosa ellos han pecado, yo te vengo y te pido perdón por ellos, y pedía oración y oraba todos los días, y dice la Biblia, y así hacía todos los días por ellos. Job, estamos hablando de una persona bien, de una persona y una familia bien. Pero el versículo 6 viene y dice: pero un día, y empieza a cambiar el tono de la historia, ¿no? Un día, Satanás pone en tela de juicio su integridad y le dice: sí, Señor, Él te sirve porque pues, tú le das todo, lo consientes, lo apapachas, y entonces, ay, ¿quién no te va a seguir? ¿Quién no te va a obedecer? ¿Quién no va a estar buscándote si tú le das todo, no? Y un día, ahora vemos que Satanás no puede hacer nada si no tiene el permiso de parte de Dios. Así que si Dios ha permitido algo, también tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Y si viene algo en tu vida, ha sido permitido, no orillado, no orientado, no iniciado de primera persona, ¿verdad? Pero lo ha permitido haciendo algo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero un día. Y luego más adelante, Job capítulo 1, versículo 13 dice: y un día vienen las malas noticias, y viene un siervo dando una mala noticia, y entonces vienen los robos, y luego no termina este siervo de hablar cuando viene otro y viene con otra mala noticia, y los desastres naturales, y entonces viene, cayó fuego del cielo, quemó todos, siervos, ovejas, todo, no acaba de terminar la mala noticia cuando viene otro siervo, y entonces viene y otra vez otros robos, y luego no termina de dar una mala noticia cuando viene otro: tus hijos murieron, mira, pasó esto, se levantó un viento fuerte, cayeron sobre tus hijos, todo, los escombros. Bien, no termina de dar mala noticia. ¿Sabes una cosa? Viene una tras otra. ¿No te has puesto en un momento así cuando no es, a veces decimos un dicho, no es lo duro sino lo tupido, y viene una cosa y viene tras otra y otra cosa y otra cosa, y a lo mejor no es tan fuerte, pero una tras otra, y dices: ya basta, por favor, no, ya. Y luego de repente su esposa dice: Job hace esto, ¿no? Su esposa hace esto, dice: Job, ya cállate, ya muérete, dice: maldice a Dios y muérete, yo no soporto verte con este sufrimiento, por favor. Pero luego de repente también sus amigos vienen y en lugar de consolarle, o es su forma de consolar es como nosotros a veces lo hacemos con bibliazos, con llegar: no, es que Job, estás viviendo mal, y a lo mejor algún pecado, y a lo mejor hiciste esto, y a lo mejor aquello, y tú no estás viendo las cosas. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo a veces aconsejamos, cuando tú y yo a veces vamos y apoyamos, se supone, ¿no? Y decimos eso a personas cuando han fallado o han fracasado, o cuando tú mismo, y viene alguien a ti y dice: no, es que, ¿sabes una cosa? No te ayuda en nada. Y no ayudamos en nada cuando vamos así, y vamos con la Biblia, y vamos bibliazos, y dando pues, es que está sufriendo por esto, por aquello, y no, hay que ver, y bueno, ¿no? Pensamos. Un día cambió todo la vida de Job. Un día se empezó a cambiar todo, ¿no? Y de repente puede pasar en tu vida que suceda así. Todo va bien hasta que un día se atraviesa un día, ese día sí. Y viene esto y viene aquello, y una noticia tras otra noticia. Ahora, pensemos en otro ejemplo: Jueces. El libro de Jueces es un libro interesante, y es un libro que se va constantemente haciendo un círculo vicioso, el círculo vicioso del pecado. El pueblo de Israel estaba un tiempo con Dios, pero de repente se olvida de Dios. ¿Qué sucede? Dios manda a alguno de otras naciones para castigar a su pueblo, y entonces: sí, Señor, no, perdónanos, y van otra vez, se arrepienten a Dios, viene una temporada de paz, viene tranquilidad, Dios les da restauración, vienen los jueces, están gobernando, muere el juez, y luego de repente ellos se olvidan de Dios y otra vez vuelven a lo mismo, ¿no? Y entonces
Dios manda otra nación para castigarlos, y otra vez piden, no, Señor, perdónanos, no, aquí estamos otra vez de nuevo, y ya viene Dios, manda un juez, les da paz, gobierna sobre ellos un tiempo y otra vez, ¿no? Y así, y una tras otra vez. Ahora, eso pasa en tu vida y en mi vida, ¿no? A lo mejor sucede que lo que tú y yo estamos viviendo no sea como en la vida de Job, ¿no? Decir, no, es que yo no merecía esto, ¿no? A lo mejor tú estás luchando con culpa y decir, no, yo me metí en esto, ¿no? Por un lado, las pruebas, las dificultades y a lo mejor que tú dices, no, es que esto me está viniendo porque de una manera injusta estoy cosechando cosas de otros. A lo mejor son malas noticias tras malas noticias y yo estaba bien con Dios y oraba y servía a Dios y yo le he servido a Dios y yo he estado ahí caminando y he ayudado a otros y he acompañado a otros y he estado orando por mi familia y me viene todo esto, ¿por qué? Pero por otro lado, el otro lado de la moneda, puede ser que estés luchando con la culpa y diciendo, no, si yo me merezco esto, es que yo le he fallado a Dios. Bueno, entramos en Jueces, capítulo 5, interesante. En Jueces capítulo 5, versículo 31, al final viene una victoria, una de esas temporadas, uno de esos círculos, y entonces viene el versículo 31, termina ese capítulo de capítulo 5 diciendo, y la tierra reposó por 40 años. ¿Te imaginas 40 años? 40 años de paz, 40 años de sosiego, 40 años de tranquilidad, 40 años de que todo va bien, 40 años, toda una vida. Pero sucede que en el transcurso de esos 40 años nos olvidamos de Dios, se nos olvida lo que Dios ha hecho, se nos olvida lo que Dios ha permitido, y si no lo avivamos, si no lo recordamos constantemente, y eso es la misma tendencia que todos tenemos, tú y yo la tenemos, tiene que venir recordatorios a nuestra vida, ¿no? Y entonces, capítulo 6, versículo 1, hicieron lo malo. Y otra vez se repite el círculo, ¿no? Se hicieron lo malo, no obedecieron a Dios, versículo 10, versículo 13, viene un ángel del Señor a Gedeón, ahora en esta ocasión viene a Gedeón y le dice, varón esforzado, el Señor esté contigo. Y Gedeón responde, ¿no? ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? ¿Por qué? Porque Dios manda a los madianitas y los madianitas fueron terribles. Ellos dice la Biblia que eran peor que como las langostas, como algo muy parecido a chapulines, ¿no? Que llegaban y se comían todas las cosechas. Bueno, ellos llegaban y antes de que fuera la cosecha llegaban y órale, arrasaban con todas las cosechas. Al punto es que mantenían al pueblo de Israel en una crisis económica tremenda, terrible. Ellos no podían, entonces tenían que adelantarse y la poquita cosecha que ellos podían lograr y esconder, la escondían y vivían con eso, con muy poquito. Entonces, los madianitas los mantenían pobres, los mantenían atemorizados, los mantenían en esa opresión. Y entonces, ¿te imaginas ese sentimiento y ese sentimiento de Gedeón? Decir, ¿pero por qué Dios permite esto? ¿Y dónde están sus maravillas? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde están sus maravillas? Y hay momentos en la vida en los que somos sacudidos y eso expone lo que hay dentro de nuestro corazón y eso saca lo que hemos guardado tanto. Y Gedeón está diciendo, sí, Señor, yo sé, pero ¿por qué pasa todo esto? Al final de cuentas recuerdas y sabes que estás ahí porque te metiste en ese problema. Estás ahí porque te metiste en eso, pero al final de cuentas no terminas tú de estarte preguntando, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Y dónde está Dios en este momento? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde están sus maravillas? ¿No? Bueno, esto sucede con Job. Son los dos lados de la moneda. Con Job, un día, todo muy bien. Persona ejemplar, familia ejemplar. Vidas piadosas y de repente viene una tras otra. O por otro lado, sí, estamos repitiendo el círculo vicioso de la vida. Me olvido de Dios, Dios manda a un pueblo,
Dios manda castigo, me arrepiento, vuelvo a Dios y otra vez me olvido y bla, 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 ¿no? Y entonces viene el momento de decir, es que yo me he metido en estas broncas, en este problema, y sí, pero al final de cuentas, ¿pero por qué, Dios? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo permites, no? Un día cambia todo. Y entonces nos hace saber, esto es lo que yo quiero llevarte, es que cuando sucede esto, y a mí me ayudó mucho, y quiero que llevártelo a ti, porque llegó un momento en mi vida en la que sí llegué de los dos lados diciendo, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios lo permites? ¿Por qué si yo te he estado sirviendo, si yo he estado buscándote, si yo he estado manteniendo mi vida en integridad? ¿Por qué si yo he tratado de mantener motivaciones correctas? ¿Por qué si yo no he buscado, yo no buscaba el beneficio económico de tal vez de ciertas personas, el favor económico de otros? O yo no buscaba esto, yo no buscaba aquello, Dios, ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Y sabes una cosa, sí me lo llegué a preguntar y sí lo llegué a reclamar a Dios. De hecho tengo un episodio, ¿recuerdas? No sé, un episodio anterior en el que yo abrí, ¿verdad? En parte de mi corazón decía, cuando yo me sentí totalmente frustrado delante de Dios, Dios me responde con Isaías 49. Y eso hizo Dios, ¿no? Y si llegaba la queja a mí y decía, Señor, ¿pero por qué permites esto? Bueno, un día Dios también trató conmigo con Deuteronomio 8, me lo hizo saber claramente, escuchándolo aquí en el oído, ¿no? Prácticamente. Y Dios nos hace saber. Mira, viene Deuteronomio 8, el pueblo de Israel se hace otra vez un pueblo terco como tú y como yo, nos hemos de veras tercos, necios, no sabemos lo que Dios quiere de nosotros y no lo hacemos, o estamos ahí, Dios tiene que estar trabajando una y otra vez, y eso era el pueblo de Israel en el desierto, y una y otra vez, Dios tiene que estarles diciendo, recordando y todo eso. Y entonces Deuteronomio 8 es como, mira, Dios no tiene que estar dando explicaciones de nada, pero lo hace. En Deuteronomio 8, Dios les da las explicaciones a su pueblo y a ti y a mí de por qué a veces Dios nos hace pasar por desiertos. Porque Dios nos hace pasar por momentos difíciles así y no solo momentos difíciles, ¿no? Sino porque Dios tiene que derrumbar a veces todo, porque Dios tiene, en ese momento yo me sentí como cuando el alfarero, ¿recuerdas? En Jeremías 18, cuando Dios tiene el alfarero y Dios de repente tiene que otra vez deshacer ese barro y volverlo a hacer de nuevo. Y yo me sentí así como que Dios me deshizo, como que Dios me aplasta y tener que volver a hacer de nuevo, ¿no? Y entonces y aquí entran las razones. ¿Por qué? Versículo 2. Y encontramos 5 razones. Una, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, dice, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. ¿Tú crees que Dios no sabía qué iba a pasar? Sí, el tema es para ti y para mí, para hacernos ver lo que guardamos, para hacer florecer, para hacernos ver lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Sabes por qué Dios permite momentos así? Porque Dios nos deshace y tiene que, y tú y yo pensamos que nos apachurra, ¿verdad? Nos aplasta para hacernos ver. Las crisis en la vida solo hacen relucir lo que hay en nuestro corazón, lo que guardamos tanto. Porque muchas veces guardamos mucho en nosotros y no es hasta ese momento de crisis, hasta ese momento duro, hasta ese momento difícil que sacamos eso. Hay frases, hay expresiones. Mira, tú lo has visto, ¿no? Tienes tu esposa o tu esposo o tus hijos, tus padres y parece que todo bien, pero viene un momento crisis, viene un momento duro, difícil y no, te desatas, ¿no? Y sacas y dices, no, que es bla, 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 bla. Ok. Y dices, no, es que después, no, yo no lo quería decir. No, sí lo querías decir, pero te lo habías guardado. O sea, sí lo pensabas en algún momento. Decimos cosas que no lo pensábamos, ¿no? Lo habías pensado en algún momento, pero lo habías guardado. Bueno, sucede esto así. Dios dice, te hice pasar por el desierto para humillarte y probarte, para hacerte relucir lo que había en tu corazón. Segunda razón.
Uno, para hacernos ver lo que guardamos. Dos, para enseñarnos. Dice, versículo 3, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor, para hacerte entender. Uno es para hacernos ver lo que guardamos en nuestro corazón, pero dos, nos hace para enseñarnos a depender de Él. Y esta frase Jesús la menciona, la recuerda en su tentación, y no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarte y a ti y a mí a depender completamente de Él. No dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de nuestras habilidades, no dependemos de nosotros mismos ni de otros más. Y esto es lo que Dios quiere llevarnos, nos quiere orillar a esto para enseñarnos a depender de Él. Y entonces aquí entra Dios, ¿no? Porque tiene que enseñarnos. ¿Y cómo nos va a enseñar? Pues en momentos de necesidad, en momentos de dolor, en momentos de dificultad. Y mira, desgraciadamente somos así, no aprendemos de otra forma, ¿no? 3. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te está disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Y otra de las razones por las que Dios nos hace pasar por momentos difíciles, estas crisis en la vida, y que se derrumba todo en la vida, es para, sí, a veces sí es para disciplinarnos. Nuestro corazón se ha desviado. Nuestra mirada se ha desviado. En algún momento de la vida perdiste rumbo, te desviaste un poquito y ya. Tiene que llegar el momento de este momento. Y Dios dice, sí, lo he hecho también para disciplinarte, para hacerte volver a mí, para despertarte, hijo, para despertarte, hija, porque si no, no me haces caso. Y entonces sí tiene que hacer Dios algo así, ¿no? Pasar por el desierto para disciplinarte, para llamar tu atención a mí. Y versículo 11, como un recordatorio, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitando en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces en tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Por qué Dios nos hace pasar por desiertos? Para recordarnos, para tenernos un recordatorio constante de que es Dios el que hace las cosas y no tú, y no yo. Porque dice, no sea que cuando entres a la tierra y te multipliques y hagas y te vaya bien y todo esto y digas, esto yo me lo merezco, yo lo logré, yo me luché, yo me fleté, yo fui el que me esforcé y trabajé, luché para alcanzar esto. Y no sé qué digas en tu corazón que fuiste tú. Y entonces dice, ok, ¿crees que fuiste tú? A ver, mijo, ¿no? Como un recordatorio, para que no te olvides del Señor tu Dios que te trajo. Y quinta razón, versículo 16. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. Y para finalmente hacerte bien, para darte algo mejor al final. ¿Sabes una cosa? Y a veces no lo entendemos así tampoco, pero en ese momento es difícil, sí, es difícil, es complicado, sí, pero al final de todo esto, Dios nos permite pasar por todo esto para al final darnos algo mejor, mucho mejor, para darnos algo mejor para ti, para mí. Así que Dios quiere hacernos saber por qué nos hace pasar por esto, ¿no? Y esto es interesante y esto es maravilloso porque el regreso nos da un propósito. Y quiero terminar con Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesús le dice a Simón, a Pedro, ¿no? Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo.
pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Sabes una cosa? El regreso da propósito a nuestro Dios. El regreso da propósito. Dios quiere, y el propósito de Dios para Pedro era: fortalece a tus hermanos. Ahora, quiero terminar con esto, y quiero terminar con este episodio con un recordatorio para ti, para mí. Todos los recordatorios siempre voy a tener: levántate, resplandece. Una aplicación práctica para tu vida y para mi vida: levántate, resplandece, ¿sí? Y entonces dice Dios, Jesús le dice a Pedro: el Señor, el Satanás te ha pedido para zarandearlos, te va a jalonear, te va a sacudir. La vida va a haber momentos en los que te va a sacudir, y como el trigo te va a sacudir, y eso va a suceder en tu vida y en mi vida, y si no, ya sucedió. Y en nuestras vidas va a suceder. Y sabes una cosa, y quiero decirte a ti que tú me estás escuchando: tu vida y mi vida va a ser sacudida en algún momento, y va a ser zarandeada como a trigo en algún momento. Pero el tema no es el sacudirse, el tema no es que se va a quedar ahí. Y sabes una cosa: las dificultades, las pruebas, las tristezas, los dolores, los fracasos, las fallas, todo eso, las caídas van a suceder en la vida, sí o sí, en tu vida. Y eso no va a definirte, no van a definirte los problemas, no van a definirte las caídas, no van a definirte los errores, no van a definirte los fracasos. Lo que te va a definir es tu reacción a ello. Lo que va a definirte realmente es tu relación con aquel que te dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Sabes una cosa? Jesús le está dando una promesa ahí, ¿te das cuenta? Yo he rogado por tu fe, para que tu fe no falle. Mira, esta expresión no es: híjole, a ver, ¿cómo le haces, Pedro? No manches, ¿verdad? Pero, pues yo le estoy orando por ti para que no le falles, mijo, no falles, papá. No es esa oración de desesperado. No es una oración de que, híjole, es como no, pues espero que ahorita en las curvas de bajada no fallen los frenos, porque hoy, si no, a ver, ¿qué le hacemos? No es una oración de desesperado. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, y aquí está la promesa, una vez que hayas regresado, porque Jesús le está diciendo: vas a regresar, Pedro, vas a regresar, y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Así que quiero terminar con esto: levántate, resplandece. Y bueno, ahora, perdóname esta frase, ¿verdad? Pero la voy a expresar así. Cada vez que yo te diga levántate, es como darte una patada en el trasero, ¿no? Esto te lo voy a decir: te voy a levantar, te voy a decir: órale, levántate, ¿sí? Y resplandece va a ser como una palmada en el hombro. Entonces van a ser dos cosas, ¿no? Primero te doy una patada en el trasero porque te levantes, pero también te va a dar un fuerte abrazo, una palmada en el hombro, para que Dios te haga resplandecer, ¿sí? Ya que me lo entendiste, no quiero ser grosero contigo, ¿sí? Pero quiero expresarlo de esta forma: levántate. Vendrán quejas, vendrán dudas, vendrá desánimo, vendrá autocompasión, vendrán frustraciones, vendrá desesperación, confusión, culpa. Pero no te puedes quedar allí. No puedes quedarte allí. Y una vez que hayas regresado, resplandece. Fortalece a tus hermanos, te da propósito. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. No desperdicies el sufrimiento, porque al final quiere darte algo mejor, y es Él mismo, usarte para su gloria. Dios usa gente rota, gente que falla, gente que se desvía, gente que fracasa. ¿Sabes por qué? Porque no hay más. No hay gente perfecta, no hay gente que no esté rota, no hay gente que no falle, no hay gente que no fracase. Todos llegamos a este punto. Y quiere levantarte y hacerte resplandecer. Levántate, resplandece. Que Dios te use para su gloria y te bendiga.